Hola a todos, yo soy Mercedes de la Fuente y os voy a dar la clase de algoritmo diagnóstico de odinofagia. La odinofagia es el dolor de garganta que se va a exacerbar con la deglución y en innumerables ocasiones irradia a los oídos este dolor por la inervación del nervio vago. La odinofagia, este dolor casi siempre se va a encontrar en el seno de una faringoamigdalitis y hay tres grandes entidades que nos suelen preguntar en el MIR que tenemos que distinguir y conocer bien entre ellas para saber de qué nos están hablando. La primera y la más frecuente es la faringoamigdalitis vírica o también llamada faringoamigdalitis eritematosa. Es la más frecuente de todas con mucha diferencia y los virus no solo tienen tropismo por un tipo de mucosas, tienen tropismo por varias mucosas y es por eso por lo que producen otros síntomas asociados como la rinorrea, la disfonía, la conjuntivitis o la tos. No suelen tener gran afectación del estado general, puede haber alguna adenopatía pero no son especialmente llamativas y el diagnóstico es clínico, no se suelen requerir otras pruebas. Hay situaciones especiales que nos preguntan cuando quieren que pensemos en alguna serie de virus en concreto. Si nos hablan de vesículas en la región anterior de la cavidad oral, van a querer que pensemos en una primoinfección por el virus del herpes simple tipo 1. Si nos hablan de vesículas en la región posterior del paladar, van a querer que pensemos en un enterovirus, en el Coxsackie tipo A o la enfermedad de Herpangina. El segundo tipo de faringoamigdalitis más frecuente son las bacterianas, solo se producen en un 15% de los casos, es muy rara antes de los 3 años, se suele producir entre los 5 y los 15 años. Hay una serie de criterios Stentor que nos tienen que hacer pensar en ella y es que haya fiebre alta, no como una febrícula como suele haber en los casos de los virus, no hay tos, suelen tener adenopatías cervicales dolorosas, en concreto la más frecuente es la yugulodigástrica y tienen, aparte de hiperemia amigdalar, tienen exudados amigdalinos, lo que se suelen llamar las placas. Hay dos palabras, no están dentro de los criterios Stentor, pero hay dos palabras que nos indican mucho que se trata de un piógenes, que son las petequias en el paladar blando y el inicio brusco de la clínica de la odinofagia. Aquí el diagnóstico se suele hacer con un test rápido de antígenos para el piógenes, se puede hacer también con un cultivo, aunque tarda más en salir la respuesta, y también tenemos los métodos serológicos que identifican los anticuerpos antiestreptolisina, los conocidos ASLO. Los ASLO positivizan a los 10-15 días tras el inicio de la clínica, por lo tanto sería un diagnóstico retrospectivo. Esta es la típica faringoamigdalitis estreptocócica en placas. Y ya sabéis que el piógenes, si tiene la toxina eritrógena añadida, puede producir un cuadro dermatológico que se llama la escarlatina, con estas fotos típicas que si nos lo añaden en un caso clínico, pues ya nos estarían hablando de un piógenes. El papel de lija, el signo de filato, el enantema o la lengua afranguosada. Y para matizar un poquito más, la faringoamitis del piógenes puede producir complicaciones locales a nivel del área otorrino, por ejemplo, una mastoiditis, una otitis, cualquier tipo de abscesos, y también producen complicaciones sistémicas no supurativas, que son la fiebre reumática y las glomerulonefritis con el complemento bajo. El estreptococo piógenes produce dos tipos de cuadros clínicos, la faringoamigdalitis y la piodermia. La piodermia es decir, los cuadros que dañan a la piel, como por ejemplo el impétigo, como por ejemplo la celulitis, la fascitis necrotizante o la erisipela. La piodermia por el estreptococo no produce fiebre reumática, solo produce glomerulonefritis. Sin embargo, la faringitis por el piógenes puede producir como complicación secundaria tanto la fiebre reumática como la glomerulonefritis. El tercer tipo de faringoamigdalitis en el que tenemos que pensar cuando nos hablan de una odinofagia es en la mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa está producida por el virus del Epstein-Barr, es un virus de la familia de los herpes y se transmite por la saliva, por eso se llama también la enfermedad del beso. Tiene un periodo de incubación largo de aproximadamente un mes y el cuadro clínico consiste en una faringitis con exudados amigdalinos de aspecto cremoso, más en manto. Además tiene un cuadro asociado muy característico que es como un cansancio muy generalizado, esplenomegalia hasta un 50% de los casos, hepatitis, leucopenia, empieza con leucopenia y luego aparece la leucocitosis a costa de la linfocitosis y en muchos de los casos es una linfocitosis atípica, un rasgo cutáneo que puede empeorar
si al paciente le das ampicilina o amoxicilina, y el diagnóstico se va a realizar por la prueba de los antígenos heterófilos, por el Pulp-Punel. Esta es la típica faringitis exudativa del virus del Epstein-Barr. Como veis, es una faringitis más en manto, más cremosa, es distinta a la faringitis en placas del Piógenes. En cualquier caso, cuando nos hablen de un síndrome mononucleósido, tenemos que pensar en 4 entidades, aunque la más frecuente sea el virus del Epstein-Barr. Para distinguir entre el síndrome mononucleósido del virus del Epstein-Barr o el citomegalovirus, tenemos que saber 2 cosas. El citomegalovirus sí produce faringitis, pero no es exudativa. Y además, el Pulp-Punel es negativo. También tenemos que pensar en un toxoplasma gondii en pacientes inmunocompetentes y cómo lo diagnosticamos con un diagnóstico serológico. Generalmente la IgM suele estar positiva cuando la infección es aguda, aunque ojo, que hay casos que puede dar IgG muy elevada, que se repita a las 3-4 semanas, sigue dando elevada, incluso se eleva todavía un poco más, y eso también nos puede estar indicando una infección aguda por toxoplasma gondii. Y siempre en un síndrome mononucleósido tenemos que descartar que se trate de una primoinfección por VIH. En este caso, como todavía no tenemos los anticuerpos, estamos en la fase de ventana, todavía no se ha producido la seroconversión, no nos sirve la prueba del ELISA ni del Western blot y tenemos que pedir una PCR, tenemos que pedir una carga viral. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un cuadro clínico con odinofagia? Pues primero centrarnos, como siempre, en la anamnesis y en la exploración física. Si nos hablan más de febrícula, de afectación de otras mucosas, como por ejemplo la rinorrea, la coriza, la tos, si vemos que el exudado, si no hay exudado y nos hablan más de vesículas y de úlceras, vamos a pensar sobre todo en un virus. Sin embargo, si nos hablan de una fiebre alta, que no hay tos, que la faringitis es exudativa y sobre todo si nos hablan de petequias en el paladar blando, vamos a tener que pensar en un Piógenes y vamos a tener que realizar un test rápido normalmente, que así ya se puede dar tratamiento rápido, o incluso recordar que también se puede diagnosticar retrospectivamente con los ASLO. Y si nos hablan de un cuadro clínico con una gran afectación del estado general, mucho cansancio, adenopatías generalizadas, no solo cervicales, sino también axilares o inguinales, una faringitis cremosa, nos hablan de esplenomegalia, leucopenia o leucocitosis a costa de linfocitosis, tenemos que pensar en una mononucleosis infecciosa. Lo primero de todo sería realizar un Pulp-Punel y en función, si nos da positivo ya sabemos que es un virus del Epstein-Barr y si nos da negativo pensaríamos en el VIH, en el toxoplasma o en el citomegalovirus. Algún caso clínico, en la evaluación de un niño con faringoamigdalitis aguda señale cuál de los siguientes datos no sugieren que se trate de un Piógenes, las vesículas o las úlceras siempre nos van a querer indicar un virus. En un paciente de 17 años que acude al servicio de urgencias con fiebre y odinofagia, con disfonía y rinorrea y a la exploración se ven amígdalas hipertróficas y eritematosas, este es un diagnóstico clínico. Ya sabemos que nos están hablando de un virus. ¿Por qué? Porque nos hablan de la disfonía y la rinorrea. La rinorrea es muy característica de los virus y además nos hablan de amígdalas hipertróficas y eritematosas pero sin exudado. Estos son casos súper característicos de mujer de 17 años sin hábitos tóxicos que tiene fiebre, odinofagia, cansancio y dolor sordo en el hipocondrio izquierdo. Esto se suele referir a esplenomegalia. Además nos hablan de que tenía un RAS cuando el médico le dio ampicilina o amoxicilina. Tiene exudados blanquecinos. En la faringe tiene hepatosplenomegalia, tiene elevación de enzimas hepáticas, linfocitosis atípica y ASLO negativo, que es un virus del Epstein-Barr o un citomegalovirus. En este caso es un virus del Epstein-Barr y no es un citomegalovirus porque nos hablan aquí de los exudados blanquecinos. Y como ya sabéis, el citomegalovirus sí produce faringitis, pero no produce exudados. Algo que es muy raro en la vida real, pero alguna vez me han preguntado en el MIR, recordar que la odinofagia entra dentro del cuadro clínico de la enfermedad de Still. Muchas gracias y espero que os haya servido.